sesión, el primer coloquio que ha organizado el grupo de investigación Pensar una universidad para el siglo XXI de la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso. Les damos las gracias a todos los que nos están siguiendo de manera telemática, a los asistentes. Quisiera agradecer de manera especial al rector que ha tenido el detalle de acompañarnos hoy. Y vamos a escuchar al profesor Enrique Martínez, que va a introducir el coloquio de hoy. Enrique Martínez es profesor en la Universidad de Abad Oliba de Barcelona, CEU Abad Oliba, es el decano de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades, y también es el coordinador del programa de doctorado, ¿no?, de Humanidades. También es el director del Instituto Santo Tomás de Barcelona y miembro, me parece numerario, se llama así, de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Es también el director de la revista Espíritu y el coordinador del grupo de investigación Prosopon sobre la persona y la vida personal. Bueno, se dedica a cuestiones de la metafísica del conocimiento, la filosofía de la educación, en fin, es autor de numerosos libros, artículos que no voy a detallar aquí, pero sobre todo pues quisiera decirles nada más el título de la ponencia que vamos a escuchar para dar pie a nuestro coloquio, que se titula Amistad y Escuela Filosófica. Y es un gusto porque tenemos con nosotros a un amigo nuestro, un amigo de la Universidad San Dámaso. Hay un punto del currículum que no he mencionado, pero que es seguramente el más importante, que es esposo, padre y abuelo de cinco nietos. Bueno, y los que vengan, ¿no? Estamos abiertos. Bueno, pues yo voy a dejar de estorbar y les dejo en manos del profesor Martín. Pues muchísimas gracias por esta amable, benévola presentación. Magnífico rector. También un saludo muy cordial a Jordi Girau, que es el investigador principal de este grupo, pero bueno, que nos une una pues larga amistad. Antes la recordábamos, ¿no?, hace muchos años. Y, por supuesto, mi agradecimiento también al doctor David Torrijos, que pues, ha gestionado también mi presencia hoy aquí en la Universidad San Dámaso, en la que me encuentro pues, tan cómodo. Así que pues, muchas gracias por la invitación y por poder estar hoy para hablar de lo que pues, hoy mismo pues, estamos practicando, que es de la amistad y la escuela filosófica, porque si estoy aquí, pues se debe fundamentalmente a la amistad que pues, me une con algunos de los presentes, ¿no? Así que se trata de hablar de lo que uno vive. Cuando escribí mi tesis doctoral, Persona y Educación en Santo Tomás, dije, y esto lo escribo no por un afán de erudición, ¿no?, sino porque comparto con mi mujer pues, la noble tarea de educar a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, pues bueno, me pareció que podía ser el tema en aquel momento más adecuado. Bien, voy a comenzar con una frase que reconozco que me cuesta mucho leer. Es una frase del Fausto de Goethe y hay alguna expresión que realmente ponerla en los labios cuesta, pero creo que expresa muy bien todo lo contrario de lo que yo voy a desarrollar después. Así que como contraste, pues me parece bien pues comenzar por ahí, ¿no? Dice Fausto, todavía no se le ha aparecido Mefistófeles, aunque el diablo, pero bueno, de algún modo ya le ha ido moviendo a decir lo siguiente. Filosofía, ay de mí, jurisprudencia, medicina y tú también triste teología.
Os he estudiado a fondo con ardor y paciencia, y heme aquí ahora, pobre loco, tan sabio como antes. Mi título es verdad maestro, doctor, y hace 10 años que dirijo como quiero a mis discípulos. Supongo que con esto ya tendrá un sexenio, digo yo. Y bien veo que nada podemos conocer. He ahí lo que me abrasa la sangre. Sé más ciertamente que todos cuantos necios, doctores, maestros, escritores y monjes hay en el mundo. Ni un escrúpulo, ni una duda me atormentan ya. Lo que ahora digo es solo en boca de Fausto, no lo asumo en absoluto. Nada temo del diablo ni del infierno, pero también me ha sido arrebatada toda alegría. No creo, en efecto, saber nada bueno ni poder enseñar nada a los hombres para mejorarlos y convertirlos. Bien, hasta aquí Fausto. En ese texto se pueden identificar muchas cosas, muchas actitudes. Por lo pronto, es un estudioso solitario. Eso de entrada. Que lo describe él, él solo ahí en su gabinete. Es escéptico, no podemos conocer nada. Nada bueno se puede enseñar, por tanto. Y por eso solo dirige según su voluntad a los estudiantes. Lo dice muy claro, Hace 10 años que dirijo como quiero a mis discípulos. Quien tiene experiencia de dirigir tesis doctorales, pues que huya de esto. Por favor, que huya de esto. Dirigir como quiero a mis discípulos. ¿Y qué pasiones se identifican en él? No hay temor, no hay gozo. La única pasión que él manifiesta aquí es la ira, una ira resentida. Vamos a ver ahora otro texto muy diferente. Es de algún modo el que contrasta con el anterior y va a servir como de alma de lo que voy a desarrollar después. Y es de Francisco Canals, que fuera mi maestro en Barcelona, máximo representante de la Escuela Tomista de Barcelona. Yo soy padre de 4 hijos, era de 11. Bien, frente a este hombre fáustico, que es como lo definía él, Canals decía, al final de Sobre la esencia del conocimiento. La naturaleza social, política del hombre, del viviente en cuanto que tiene palabra, radica constitutivamente en la aptitud para la comunicación humana en el lenguaje sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Esto es Aristóteles, al inicio de la política. Esta comunicación, dice, pertenece al ejercicio de la amistad política y en cierto sentido habría que encontrar en la deficiencia de esta amistad entre los hombres el motivo impulsor de todo malentendido en la vida colectiva. No está haciendo referencia a ninguna situación política actual. Esto está escrito hace muchos años, pero vaya. La misma vida teórica humana sería impensable en su ejercicio, la misma vida teórica, la del estudio filosófico. Sería impensable en su ejercicio sin la comunicación entre los hombres que viven entregados a la búsqueda del conocimiento verdadero, y nada menos adecuado a la ciencia y a la filosofía que su calificación como conocimiento solitario. Y se podría analizar muy en detalle, pero vemos ese planteamiento clásico de Aristóteles: el hombre tiene una naturaleza social, una naturaleza que es comunicativa de la verdad por medio de la palabra, y que esto debe aplicarse también a la ciencia y a la filosofía, excluyendo de su propia naturaleza esto que califica como el conocimiento solitario, es decir, el propio del hombre fáustico. Voy a tratar de mostrar en esta
en esta intervención, primero, que la amistad es el lugar más adecuado para filosofar y que ello es lo que permite que existan escuelas filosóficas. Miraré de definir lo que debiera entenderse por escuela filosófica desde esta perspectiva. Y eso es lo que afirma pues, San Juan Pablo II en un texto admirable de Fides et Ratio. Dice así, es el texto número 3. No se ha de olvidar, dice Juan Pablo II, que también la razón necesita ser sostenida en su búsqueda por un diálogo confiado y una amistad sincera. El clima de sospecha y de desconfianza que a veces rodea la investigación especulativa olvida la enseñanza de los filósofos antiguos, quienes consideraban la amistad como uno de los contextos más adecuados para el buen filosofar. Pues eso es lo que vamos a intentar, bueno, pues reflexionar, sobre lo que vamos a intentar reflexionar, en cierto modo, contemplar, porque la amistad es algo digno de ser contemplado. Y he dividido esta exposición en 5 partes. La primera, miraré de mostrar la relación entre ocio, la scholé, de donde viene la palabra escuela, ocio con filosofía. En segundo lugar, mostraré el fundamento de ello, de la relación entre ese ocio y la filosofía. En tercer lugar, ya desarrollaré las características de la escuela filosófica en lo que se refiere al maestro y el discípulo, el magisterio en la escuela filosófica. Y finalmente, como digamos, el momento culminante de todo ello, la relación entre la amistad y la escuela filosófica. Para terminar con una breve consideración sobre la escuela filosófica en la universidad del siglo XXI, pues tratando de marcar esta reflexión en el tema del grupo de investigación. Pasamos, por tanto, al primer punto, ocio y filosofía. Aquí en las, tanto en la presentación que está ahora retransmitiéndose en YouTube o en las fotocopias que tienen, aparece una breve referencia al final. Luego, evidentemente, pues la publicación sí que podrá estar ahí pues todas las referencias y yo a disposición por si hay alguna que necesitan. Hace un momento hablaba de la obra de Bofill, ¿no? La escala de los seres, pues puedo dar todas las referencias bibliográficas pues, para poderla encontrar y poderlo leer pues mejor, incluso en algún caso hasta el texto completo, escaneado. Bien, eso además sin problema. Bien, escuela, vamos a hablar de la escuela filosófica, ¿no? Escuela es un término muy conocido que proviene del griego scholé. Perfecto, y scholé significa ocio. Dicho así de entrada, aunque vamos a matizar. Esa palabra, scholé, proviene después, escola, en latín, escuela, en español. Bien. Pero los griegos distinguían, y eso lo hace muy bien Aristóteles, los griegos distinguían entre asjolía, entre paidia y entre scholé. Asjolía es lo contrario de scholé, incluye pues ese prefijo negativo, ¿no? Y es el tiempo requerido para actividades cuyo fin es la subsistencia individual y familiar, es decir, el trabajo, el tiempo que uno dedica al trabajo, al negocio, en el sentido de negación del ocio, nec ocium, un trabajo pues servil, asalariado, que es muy necesario para la vida, y ahí hay
es interesante estudiar esto. Esto no lo voy a desarrollar ahora, pero sí como, pues, por ejemplo, Santo Tomás, en una de las cuestiones coequivocales, habla del trabajo como resultado también de una inclinación natural. Y bueno, pues esto, bueno, pues interesante, sobre todo el trabajo manual, dice. Pero bueno, este no es el que vamos a tratar ahora. La paideia es el juego o tiempo dedicado al descanso del trabajo. Esa actividad, ese tiempo dedicado a unas actividades fáciles, deleitables, agradables, en las que uno descansa del trabajo y se prepara para poder luego volver al trabajo. Y esto es ciertamente pues, necesario también en la vida, y esto, bueno, pues digamos, se requiere para poder luego trabajar en condiciones, ¿no? Pero no es la esjolé. La esjolé es el tiempo dedicado a las actividades, ahora cito de Margarita Mauri, un escrito muy interesante, es el tiempo dedicado a las actividades nobles, está comentando aquí Aristóteles, que se eligen por sí mismas. Y esto quiere decir que hay que tener tiempo y que hay que dedicar este tiempo a actividades nobles. ¿Y cuáles son las actividades más nobles? Dice Aristóteles que son las más autárquicas, las que se eligen por sí mismas y se bastan a sí mismas. Son las actividades propias del magnánimo, del megalosijos. El magnánimo es el que se dedica a estas actividades nobles. Dice de nuevo Mauri, comentando Aristóteles, el megalosijos es la encarnación de la virtud, es el mejor de todos los hombres, y el hecho de que sepa con certeza de su virtud le confiere una autarquía con respecto a los demás hombres y a los bienes materiales. Esa autarquía propia del magnánimo. Y esas actividades propias del magnánimo, caracterizadas por su autarquía, son la vida política y la vida filosófica, la vida teorética. Dice Aristóteles, estas vienen a ser en efecto las dos clases de vida que parecen preferir los hombres más ambiciosos, aquí no es en sentido peyorativo, deseosos de la virtud, tanto antiguos como modernos, a saber, la vida política y la filosófica. Pero sobre todo la filosófica, porque la política necesita, dice Aristóteles, necesita de más cosas que la filosófica. La filosofía es más autárquica que la vida política. Por tanto, el ocio es requisito de la magnanimidad y de la autarquía, tanto en la vida política como en la vida filosófica. Un ejemplo que pone Aristóteles es el nacimiento de las matemáticas en Egipto, porque dice, allí la casta, dice, allí en Egipto se disfrutaba de ocio la casta sacerdotal. Como disfrutaba de ocio, no sé si el sacerdote de hoy en día disfruta de mucho ocio, pero bueno, en Egipto, gracias a ese ocio, pues de ahí surgieron pues, las matemáticas. Bien, el ejemplo clásico de Aristóteles. Bien, ahora contrastemos esto con la cultura actual. En general, nuestra cultura ha subvertido este orden. La primacía no está ya en la contemplación propia del ocio, la esjolé, sino en la productividad propia del negocio. Se vive para trabajar. Y si hay descanso, es solo para poder trabajar más. Y el domingo deja de ser el día de la esjolé y la contemplación. Pasa a ser solo descanso para luego poder trabajar más. El hombre magnánimo ha sido sustituido por el hombre fáustico. Y ahora pongo una cita típica muy conocida o al menos muy conocida por mí, me gusta citarla, de Canals. De
Eso es de una ponencia que tuvo en el año 76 en el Congreso Internacional Teoría y Praxis. Dice, nuevamente cita el Fausto de Goethe. En el principio era la acción. En la pretendida interpretación del texto evangélico que expresa Fausto en el momento anterior a la aceptación del pacto con Mefistófeles, podríamos ver expresada una actitud que define para muchos la del hombre occidental moderno, el hombre fáustico. Nadie os traza el camino que debéis seguir. Mi único consejo es, lo que te propongas, óbralo sin temor, dice Mefistófeles. No trato de buscar la felicidad, responde Fausto. La quietud es contraria a la vida y la medida óptima del temple de un hombre es la más agitada actividad. Uno mira la sociedad actual y esto es en lo que se ha convertido la vida social, la vida incluso familiar, la vida familiar y hasta la vida académica. La más agitada actividad. Y en la vida académica hay un autor que esto lo describe muy bien, que es Joseph Pieper. Varias conferencias suyas están recogidas en un librito publicado por Riab, que es El ocio y la vida intelectual. Lo recomiendo vivamente. El otro día envié una de esas conferencias a una persona, no digo quién, pero que sé que le vendrá muy bien. Porque puede ayudar a entender lo que es la vida académica. Bien. Lo que hace Pieper, entre otras muchas cosas, es distinguir en la vida académica, a instancias de este planteamiento, entre el sofista y el trabajador o proletario. El trabajador o proletario es el que se caracteriza en la vida académica exclusivamente por producir, producir y producir. Y el sofista es el que lo justifica. Dice así Pieper. Es en el concepto de teoría donde el trabajador y el sofista aparecen como típicas contrafiguras de lo académico. El sofista destruye la interna y fundamental posibilidad de la teoría, de la theorein, de la contemplación. Y a su vez, en cuanto a ejecución real, debe contradecir a todos los planes de utilidad hechos por el trabajador. Esto lo dice Pieper, pero ya lo decía en su día Platón. Un famoso texto del Teeteto, en donde se muestra esta contraposición entre el académico, académico viene él funda la primera academia, dedicada al héroe Academos, el académico libre y el que es el contraacadémico que vive con ese espíritu servil. Dice así Teeteto, Platón, perdón. Primero interviene Sócrates y aquí el interlocutor es Teodoro. Sócrates, que los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como criados si los comparas con hombres libres educados en la filosofía y en esta clase de ocupaciones. ¿En qué sentido?, pregunta Teodoro. Sócrates, estos últimos disfrutan del tiempo libre, la esjolé, al que tú hacías referencia, y sus discursos los componen en paz y en tiempo de ocio. Por cierto, mi agradecimiento por estar aquí es también por haber tenido, gracias a esto, ocasión de ocio para poder preparar esta ponencia. Y entonces he tenido excusa para dejar muchas otras actividades de negocio, ¿no? Entonces, bien, el agradecimiento también incluye esto. Vuelvo. Les pasa lo mismo que a nosotros, que de discurso en discurso ya vamos por el tercero. Y si les satisface más el siguiente que el que tienen delante, como a nosotros, pues proceden de la misma manera. Y no les preocupa nada la extensión o la brevedad de sus razonamientos, sino solamente alcanzar la verdad.
Los otros, en cambio, siempre hablan con la urgencia del tiempo, pues les apremia el flujo constante del agua, de un reloj de agua, creo que era la clepsidra, creo. Además, no pueden componer su discurso sobre lo que desean. La vida académica en donde uno no puede hablar de lo que desea, de lo que quiere estudiar, ¿no? Y además está ahí, pues claro, es que tienes que presentar este artículo porque si no, pues no tiene el Q1, yo qué sé. Ya sabemos, ¿no? de qué hablamos. Ahora bien, uno podría plantear la siguiente objeción. La autarquía parece conducir a la vida solitaria. Uno no necesita de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que la autarquía condujera a la vida solitaria. No es así. En Aristóteles está claro que no es así. Y Margarita Mauri, comentando a Aristóteles, dice que el magnánimo, el megalosijos, necesita poco o nada y que su vida no puede estar orientada a la de otra persona, y aquí se refiere por necesidad. Uno no necesita, porque tiene esa autarquía, excepto si se trata de un amigo. Creo que aquí hay que saber distinguir entre cuando uno obra ex indigencia, la amistad ex indigencia, eso está muy, muy claro en Aristóteles y luego lo describe muy bien Cicerón en el de Amicitia, en el Lelio. Y cuando uno obra por pues esto, ex indigencia, ¿no? Por necesidad, o cuando habla ex plenitudine, de la abundancia de su corazón. Entonces, bueno, claro que necesitamos de otros, luego esto sale, pero el autarca, digamos, el magnánimo, no obra tanto por la necesidad que tiene de los otros, sino porque de su plenitud, la plenitud de su corazón habla su boca. Y eso le lleva a comunicar a los otros lo que sabe. Vamos al texto de Aristóteles. Pero no entendemos por suficiencia el vivir para sí una vida solitaria, sino también para los padres y los hijos y la mujer, y en general para los amigos y conciudadanos, puesto que el hombre es por naturaleza una realidad social. El autárquico, está hablando de la autarquía, no excluye esa conversatio, ¿no? ese convivir y conversar, pues con padres, hijos, mujer, amigos, con ciudadanos. No hay que, bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Porque de su plenitud habla a todos ellos, ¿no? Por eso, Aristóteles incluye la actividad contemplativa en la vida práctica. ¿En qué sentido? La vida contemplativa, en tanto que forma parte de la vida personal, es elegida. Uno elige y fruto de la elección está ese bien perfectivo para él que es la vida contemplativa. Por tanto, la vida práctica incluye la elección de la vida contemplativa. Y por eso la vida práctica debe ordenarse principalmente a la contemplación, que, como dice un autor, solo puede desarrollarse plenamente en una comunidad política. La vida contemplativa, dice, solo puede desarrollarse plenamente en una comunidad política. Esto daría muchísimo para desarrollar, pero solo un apunte. La vida contemplativa, y ahora me refiero a la vida monacal, los monasterios de vida contemplativa, históricamente han surgido en sociedades ordenadas, en donde esa vida contemplativa pues surgía y se integraba en la vida social y hasta el gobernante la promovía.
pues, no sé, me viene ahora a la cabeza pues, la relación entre el rey Felipe II y Santa Teresa de Jesús, por decir así un caso como muy concreto, ¿no? La gloria de su corona, ¿no? Entonces, esas sociedades, ¿no? En donde hasta la misma vida contemplativa surgía pues, socialmente, ordenadamente dentro de... Esto es muy propio por tanto, de la comunidad política que sabe dónde está el fin. ¿Mm? Bien. Por tanto, concluye este primer punto. La esjolé, el ocio, pasa a designar no solo el tiempo para las actividades nobles, sino también el lugar político, es decir, comunitario, en el que se hace posible la actividad contemplativa. Es lo que voy a denominar la escuela filosófica, como lugar comunitario. Vamos a tratar de esto, pero para lo primero voy a mirar de dar hacer una muy breve fundamentación de esta escuela filosófica. Creo que me estoy alargando mucho ¿no? Bien, gracias. ¿Qué es la escuela filosófica? Pues su fin no será otro que el de la filosofía. El fin es lo que especifica, ¿no? Pues entonces será el mismo que la filosofía. Y si la filosofía es la búsqueda sapiencial de la verdad propiciada por el ocio, pues la escuela filosófica será la comunidad de quienes filosofan. ¿Cuál es el punto de partida? Pues aquí voy a remitir mucho a la inclinación natural. Pues hay una inclinación natural a conocer la verdad. Dice Aristóteles, todos los hombres por naturaleza desean saber. Y así, como dice Santo Tomás, es razonable que la verdad sea el último fin del universo y que la sabiduría tenga como deber principal su estudio. Y como se trata del fin último, pues es coherente que la filosofía busque principalmente conocer la verdad acerca de Dios, como dice aquí Santo Tomás, pero salto ahora esta cita. Y por eso afirma Santo Tomás que hay una inclinación natural que es propia de la naturaleza racional, del hombre en cuanto racional, que es la de conocer la verdad acerca de Dios. En la Prima Secunde, cuestión 94, artículo 2, habla de la ley natural. Y entonces, al explicar las inclinaciones naturales, dice, y la propias del hombre en tanto que es racional, la inclinación a conocer la verdad acerca de Dios, y luego añade, y a vivir en sociedad. Están muy ligadas ambas. Centrémonos en el de la inclinación a conocer la verdad acerca de Dios. Este conocimiento es el que recibe el nombre de sabiduría. Conocimiento que, entre todos los estudios de los hombres, es el más perfecto, sublime, útil y gozoso, dice Santo Tomás. Esta verdad conocida sapiencialmente se expresa por la palabra. De los vivientes, solo el hombre tiene palabra. La vida humana se caracteriza principalmente en su comprensión más formal, más profunda, por el subsistir, por el poder volver sobre sí. Y, como dice Santo Tomás, hay un grado supremo y perfecto de vida que corresponde al entendimiento, porque éste puede volver sobre sí mismo y puede entenderse, volver sobre sí. Y ahí, en esa intimidad de la memoria de sí mismo, de la propia subsistencia, es donde el entendimiento hace suya la realidad inteligible, ahora ya hecha en acto de ser entendida, inteligible en acto. Ahí, al entenderla, la dice con una palabra en la que manifiesta lo conocido.
Ese hacerse algo suyo es lo que tenemos en este texto. El entendimiento, en la medida en que entienden acto, en la misma medida se hace algo uno con lo entendido. Y puesto que cuanto más alta es una naturaleza, tanto le es más íntimo lo que de ella emana, por la fecundidad de esta unión con lo entendido, concibe la misma realidad a modo de realidad entendida. Es el verbum mentis, la palabra mental. Esta frase de Juan de Santo Tomás lo sintetiza admirablemente. El entendimiento, conociendo, forma el objeto que entiende y formándolo lo entiende, porque a la vez lo forma y es formado y entiende. Es el decir. Lo propio del conocer es decir, manifestar lo conocido. Nos llevaría a muchísimo, pero ahora, afirmado esto, añado, mas no solo tiende el entendimiento a expresar íntimamente lo conocido en una palabra mental, sino a comunicarla a otros. ¿Por qué? Porque la naturaleza de cualquier acto es que se comunique a sí mismo en la medida de lo posible. Y por eso la palabra manifestativa de la verdad constituye la sociedad humana. Y aquí tenemos a Santo Tomás comentando la política de Aristóteles. Al hombre le ha sido dada la palabra por naturaleza y ésta se ordena a que se comuniquen entre sí en lo útil y lo nocivo, en lo justo y en lo injusto y en otras cosas similares. Pues se sigue de ello, puesto que la naturaleza no hace nada en vano, que los hombres se comuniquen entre sí en tales cosas. Y más comunicarse en las mismas es lo que constituye la casa y la ciudad. Luego el hombre es naturalmente un animal doméstico, familiar y civil. Y esto por la palabra manifestativa de la verdad. De ahí que junto con aquella primera inclinación natural a conocer la verdad acerca de Dios, esté la otra, propia del hombre como ser racional, vivir en sociedad. Después de esta fundamentación muy comprimida, pasamos al siguiente punto, ya a explicar la escuela filosófica en tanto que magisterio. La relación de maestro, la escuela entre maestro y discípulo. Y luego veremos la que hay entre como amistad. Bien, el ocio, ya hemos visto que es requisito para la actividad filosófica y también hay que añadir ahora para su enseñanza. El ocio, requisito para la enseñanza. Y así, por ejemplo, cuando Aristóteles afirma la necesidad del ocio para las actividades nobles, la extiende a la educación. Pues se necesita ocio, dice él, para el nacimiento de la virtud. Afirma eso en el contexto de la educación. La educación ciertamente puede ser de lo útil, por supuesto, pero también de lo que es noble. Hay cierta educación que debe darse a los hijos, no porque sea útil ni necesaria, sino porque es liberal y noble. Y pone como ejemplos, esto lo hace al final de la política, la lectura, la escritura, la música y el dibujo. No tanto por su utilidad, aunque también sean útiles, sino por ser nobles o por ordenarse a lo noble, dar origen a las artes liberales. Por ejemplo, mediante ellas la lectura y la escritura puede llegarse a otros conocimientos, o la música es para diversión en el ocio y por ello precisamente parecen haberla introducido porque creen que es una diversión propia de hombres libres y la ordenan en la educación, o por ejemplo, deben aprender el dibujo, pero no para no cometer errores en sus compras particulares y para no ser engañados en la compra y venta de objetos, sino más bien porque el dibujo da capacidad de contemplar la belleza de los cuerpos. Entonces, ahí esto lo está refiriendo a la educación de los niños, ¿no? Pero vamos a la filosofía. Santo Tomás aquí va más allá que Aristóteles. Dice, si atendemos a la filosofía, Santo Tomás reconoce que en su estudio, en el estudio de la filosofía, nadie es del todo autosuficiente. Y por eso necesitamos aprender de otros.
El texto ahora viene de un sermón extraordinario de Santo Tomás, el Puer Jesús. La parte está comentando la escena del Evangelio de San Lucas, en el templo, cuando lo encuentran al niño Jesús. Entonces, bueno, pues toda esa escena la está comentando Santo Tomás, y cuando habla de crecía en la sabiduría, dice lo siguiente, más cosas. Digo primero que para que un hombre crezca en sabiduría, le es necesario que escuche de buen grado. Porque la sabiduría es tan profunda que ningún hombre se basta por sí solo a contemplar. Ningún hombre se basta a sí solo para contemplar. Por eso le es necesario de suyo que escuche. De donde se dice en Siracida 6, si gustas de oír, serás sabio. Dirás, bastante sabio soy, no quiero escuchar. Por eso dice después, el sabio que escucha sabiduría será más sabio. Pues ninguno hay tan sabio que no aprenda escuchando. Por eso encontraron a Jesús escuchando. Dice, bueno, de hecho, aquí podríamos desarrollar un tema también amplísimo, muy profundo. Le recomiendo la tesis de Mariano Bartoli sobre esta cuestión. Cuando Santo Tomás desarrolla el tratado del gobierno divino del mundo, dice que la participación del ángel y del hombre en ese gobierno divino del mundo se da principalmente en la iluminación de otro, eso es lo que hace el ángel, o la de la enseñanza de otro, que eso es lo que hace el hombre. Por tanto, esto de enseñar a otro no es algo que accidentalmente haya surgido ahí en la vida de los hombres, no, es el ministerio más propio del hombre en la colaboración de Dios en el gobierno divino del mundo. Un maestro ante esto se queda diciendo, pues gracias, Dios mío, gracias por haberme dado esa vocación. Bien, entonces, y además esto sería muy interesante aquí ver cómo aquellas inclinaciones naturales, por ejemplo, a la generación y crianza de la prole, llevan a la educación, y entonces luego esto se convierte en enseñanza de la verdad cuando se alcanza el nivel de lo racional, ¿no? Bien, salto un poquito. Y por tanto, bueno, pues tenemos aquí cómo pues necesitamos aprender de otros, bien, y esto requiere nuevamente ocio. El mismo Santo Tomás, en el sermón Puer Jesús, dice, pero ¿cómo debes escuchar? Ciertamente con perseverancia. Algunos quieren escuchar de paso una lección de una ciencia, no ponen allí el corazón. Pero a Jesús lo encontraron constante pasados 3 días. Así, también tú debes escuchar con asiduidad. Por lo que dice Proverbios, feliz quien me escucha y quien cada día vigila a mis puertas. Eso es lo propio, eso requiere ocio. Si no, uno pues va pasando rápidamente, ¿no? De pantalla en pantalla, ¿no? de libro en libro, pero no pone ahí su corazón. Por eso en ese mismo sermón explica Santo Tomás la importancia de usar bien el tiempo. Me lo digo a mí mismo, de usar bien el tiempo. Quien tuviese tiempo de adquirir una gran cosa y lo dejase transcurrir en vano, lo tendría por un gran daño. Como el estudiante, cuando cree escuchar una lección útil, si pierde ese tiempo, se tiene por muy perjudicado. Si tiempo se te da, el tiempo se te da no para que ganes esas pequeñeces, sino a Dios y los bienes del cielo que nadie puede abarcar, ¿no? Bien. Y se requiere no solo el ocio, sino la palabra comunicativa de verdad. Aquí hay un texto precioso del de Magistro, el inicio del de Magistro de San Agustín, pero bueno, lo salto, pero en fin, es la importancia de la palabra para enseñar la verdad. En contra de esto, pues de nuevo el hombre fáustico. Este ocio
esta palabra en la enseñanza de la verdad contrasta de nuevo con el hombre fáustico. Aquel que decía que nada podemos conocer, que no creo en efecto saber nada bueno ni poder enseñar nada a los hombres para mejorarlos y convertirlos. Y entonces nuevamente dice Canals, es el texto número 35. En su trágica soledad, ¿ven lo del hombre solitario? En su trágica soledad, perdido en lo público y sumergido en la socialización impersonal de las pretendidas relaciones humanas, este hombre podría ser caracterizado con el título de el hombre a quien nadie miró. En esa situación la palabra deja de ser comunicativa de verdad. Es aquello que expresa Platón refiriéndose a los sofistas. El orador no debe tener otro norte que la apariencia sin cuidarse para nada de la verdad. Y ahora viene un comentario de también uno que fuera maestro mío, José María Petit, en un escrito breve sobre los principios fundamentales de la tarea docente en Santo Tomás, que compara lo que es la escuela y el partido, lo que es el maestro y el líder. Es muy enjundioso, vale la pena fijarse. Dice Petit, va a comparar el magisterio propio de las escuelas filosóficas y el liderazgo propio de los partidos filosóficos. Dice Petit, todo lo que es enseñado es verdadero, ya que, como dice Santo Tomás, a lo opinable somos inducidos o a lo creíble persuadidos, pero solo de lo verdadero somos enseñados. De ahí que podemos añadir nosotros, solo lo que es verdad constituye escuela. La opinión, si acaso, partido, pero no escuela. Entonces añade, por eso el tomismo es una escuela y no un partido. Y hay maestro que enseña verdad. Donde haya maestro que enseña verdad, hay escuela. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sigue diciendo Petit. La diferencia consiste en que lo enseñado es comprendido por el que ha aprendido como cosa propia, mientras que lo opinado se sostiene por voluntad del que lo manifiesta, ya que le falta la certeza de lo afirmado. A esta verdad esencial se une una verdad psicológica. Pues cuando alguien conoce algo por su propio entendimiento, no le molesta reconocer que lo ha aprendido de otro, de su maestro. Pero al contrario, quien habla por lo dicho por otro, el que meramente repite, tiene necesidad de aparentar que no pertenece a escuela alguna. Esto, piénsenlo, por favor. El que ha hecho suyo, como lo ha hecho suyo, no le importa decir, esto lo he recibido de mi maestro. Sin embargo, el otro tiene que aparentar, ¿no? Tal es la diferencia que hay entre el maestro, constitutivo de escuela, y el líder, constitutivo del partido. Y ahora otro texto de Petit. En la modestia de esta acción está la grandeza del maestro, bien diferente de la del líder. Se puede decir, y no es menoscabo, que un maestro lo es tanto más cuanto menos es conocido como tal. O dicho de otra manera, la fecundidad de un maestro consiste en la convicción del discípulo que solo puede provenir de su propia intelección, que es él el que lo ha entendido. Como dice Santo Tomás en la cuestión 11 del De Veritate. Es por el propio entendimiento que uno entiende cuando es enseñado por otro. Y entonces Santo Tomás identifica 4 virtudes que deben caracterizar la escuela de la sabiduría, la escuela filosófica. Esas virtudes son, para el maestro, esto está en el Sermón por Jesús, no he puesto el texto, es para el maestro, dice, la misericordia y la pureza. Y pureza, misericordia, porque se abaja hasta el discípulo. Y pureza, porque no cae en la miseria del error. Y en el discípulo, dice, la humildad y la docilidad ante el maestro. Aquí, esto que acaba de decir Santo Tomás nos muestra lo que es no solo la escuela filosófica, sino la escuela filosófica cristiana. Porque aquí
la escuela filosófica cristiana se caracteriza por la misericordia, por el abajamiento del maestro para hacerse comprensible por el discípulo. Una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Es una limosna espiritual. Y por eso la escuela filosófica cristiana se abre a la revelación, porque es obra de la misericordia de Dios. La escuela filosófica cristiana se abre a la revelación. No se cree autosuficiente, como si se bastara a sí misma. Paso al último punto. ¿Me riñe el moderador? No, vale. Gracias. El de la amistad. La escuela filosófica no es solo es una sociedad de maestro y discípulos, sino una sociedad amistosa. Creemos, pues, dice Aristóteles, que la amistad es el más grande de los bienes en las ciudades. Por tanto, la amistad deberá ser el más grande de los bienes también en esa sociedad que es la escuela filosófica. Dice Santo Tomás, vemos que los hombres quieren estar con sus amigos en la acción que principalmente los deleita, a la cual consideran como su ser, y por amor a ella eligen su vivir, como ordenando a la misma toda su vida. Tan es así que unos quieren beber junto a los amigos, otros jugar a los dados, otros ejercitarse en torneo, en la lucha, etc., o bien cazar juntos o juntos filosofar. No está excluyendo filosofar y beber juntos, bueno, no sé, o jugar a los dados, o jugar a los dados. No sé. A lo mejor jugar a los dados se presta a hablar del azar, del finalismo, se juega, el resultado de los dados es al azar, pero no se juega por azar a los dados. Entonces, bueno, eso, fíjense, bien, esto es lo que sucedía con amigos míos cuando estudiaba filosofía en la universidad, y los sábados nos íbamos a jugar a los dados, ¿no? Y hablábamos de filosofía mientras jugábamos a los dados. Bien, anécdota. Pero aquí dice, o juntos filosofar. La amistad de los virtuosos es buena y siempre se incrementa en virtud por las buenas conversaciones. Es lo que leíamos al inicio, pero que ahora entenderemos mucho mejor. Voy a volver a leer el texto de Canals del inicio. La naturaleza social política del hombre, del viviente, en cuanto tiene palabra, radica constitutivamente en la aptitud para la comunicación humana, en el lenguaje, sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Salto un poquito. Y dice, la misma vida teorética humana sería impensable en su ejercicio sin la comunicación entre los hombres que viven entregados a la búsqueda del conocimiento verdadero. Y nada menos adecuado a la ciencia y a la filosofía que su calificación como conocimiento solitario. Si la amistad política conlleva esa comunicación, lo justo y lo injusto, la amistad filosófica se caracteriza por ese diálogo cordial, por esa comunicación por medio de la palabra verdadera acerca del ser. No por el conocimiento solitario. Y de nuevo, lo que decía Juan Pablo II, ¿no? La amistad como uno de los contextos más adecuados para el buen filosofar. Pero un paso más. La amistad es esencialmente la comunicación de la verdad acerca de la propia vida personal del amigo. Eso es lo más propio de la amistad. Dice Santo Tomás, comentando el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el verdadero signo de amistad es que un amigo revela los secretos del corazón a su amigo, los secretos de su corazón. En efecto, porque el corazón de los amigos es uno solo y una sola alma, no parece que un amigo ponga fuera de su corazón lo que revela al amigo. Esto es grandioso. Comentando
Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Los secretos del corazón de Cristo los reveló a sus amigos. Y eso nos muestra lo que es la amistad. Pero esta revelación del amigo respecto de la propia vida personal incluye la verdad filosófica. Porque la verdad filosófica, una verdad acerca de las causas, del azar, el finalismo, pues la distinción real de ser y esencia, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando los amigos hablan de filosofía, no solo explican pues lo que universalmente debe afirmarse respecto de los principios de la naturaleza, sino que hablan de cómo ellos han entendido, han hecho suyo los principios de la naturaleza o la causa última del ser, ¿no? Hablan de cómo lo han hecho suyo, hablan de la experiencia personal respecto de modo de entender lo que es el ente, lo que es la naturaleza, lo que es el alma. Se trata del modo, ¿no? Aquello que distinguía San Agustín, ¿no? Modo, especie y orden, ¿no? Es el modus, el modo singular en que uno entiende la verdad filosófica. Y esto se comunica también en la amistad filosófica. Uno explica al amigo de dónde surgió la pregunta, de quién aprendió, qué dificultades tuvo, qué limitaciones qué dudas todavía el viernes pasado, el profesor Antoni Prevosti nos hablaba del tema del azar y el finalismo en Aristóteles. Nos decía, y esto, pues todavía no he acabado de comprenderlo bien, no he acabado de encontrar la razón. Esto es propio de la amistad filosófica. Uno explica el modo en que ha entendido. Eso es lo que dice Santo Tomás en la cuestión 11 del De Veritate. Porque dice, las palabras del que enseña, verba doctoris, las palabras del maestro, son causa más próxima de la ciencia que las cosas sensibles que existen fuera del alma. Aprender mirando la naturaleza está muy bien, pero aprender del maestro, de aquel que ha entendido, eso es más próximo para el entendimiento que aprende. ¿Por qué? Porque estas palabras del maestro son signos de las intenciones inteligibles. Ahí la realidad ya está entendida. Y por eso la amistad filosófica comunica esa verdad según el modo en que esto lo ha entendido. Quien tiene maestros ve que el modo de expresarse de Canals es distinto del modo de expresarse de Petit. El modo de expresarse de Santo Tomás es distinto del modo de expresarse de San Agustín. Y por eso no es lo mismo el argumento ontológico de los filósofos racionalistas que aquello que expresa San Anselmo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Uno tiene que entrar en comunión con los maestros y hacerse amigo pues de Santo Tomás. Cuando digo amigo es amigo. Por eso, el modo más connatural de la comunicación propia de la verdad filosófica es en aquellos que viven la amistad. Porque además la persona, el ser personal en su subsistir, tanto que es ese modo de ser en el que se participa de tal modo el subsistir, que uno puede volver sobre sí mismo y entenderse, es lo que le hace sujeto y término de amor de amistad. Y por tanto, si hay un lugar más, el lugar más propio para la comunicación filosófica es en la amistad, porque ahí es donde más se revela lo que es el ser personal. ¿Me explico?
Bofill lo expresa de este modo. Ya voy terminando. Esta ordenación de la persona a un fin último, a su vez personal, la felicidad, deba satisfacerse en definitiva por la inteligencia, como Santo Tomás afirma al principio de la Prima Secunde, es evidente desde el momento que la inteligencia es una facultad no tan solo captadora de esencias, una facultad especificativa, que lo es, sino además aprehensiva del ser, de suerte que solamente ella es capaz de asegurar a la persona la presencia y posesión de su bien, cuando este bien es un sujeto de naturaleza espiritual. Estoy diciendo que no solo es capaz de conocer la verdad filosófica que se le manifiesta, sino aquel que se la está manifestando. Se trata, pues, de una comunicación amistosa de vida personal referida a lo conocido sapiencialmente. Sin esto, como dice Canals, no habría vida histórica. No habría historia de los hombres. No se podría hablar de la biografía de cada uno. Bien. Así, concluyendo muy rápidamente. Intención de síntesis. Yo diría que el filósofo en la universidad del siglo XXI debería primero liberarse de tiempos serviles para recuperar el ocio. Dedicar este tiempo libre al saber liberal, principalmente a la filosofía y a la teología. Reconocer agradecido lo recibido de sus maestros. Darse generosamente a la enseñanza de los demás. Y buscar la íntima y fecunda amistad filosófica. Todo esto hará de la escuela filosófica el lugar propio para la búsqueda de la sabiduría. Pero, como antes decía, la escuela filosófica cristiana dice algo más, y es que la amistad que puede establecer con quien es la sabiduría encarnada. Recordemos que el don de sabiduría perfecciona la virtud de la caridad. Y por eso, la mejor manera de hacer filosofía, dedicarse a la filosofía, es más de estudiar Aristóteles y de estudiar Santo Tomás y de hacerse amigo de Santo Tomás, es entrar en profunda amistad con Cristo. Y ahí, en la sabiduría hecha carne, poder gozar de la verdad y cumplirse aquello que decía San Alberto Magno: in dulcedine societatis quaerere veritatem. Dulzura de la sociedad con los amigos, santos y sobre todo con Cristo. Muchas gracias.